El mundo de Isaías. El reino dividido y los días oscuros. Para entender verdaderamente a Isaías, primero debemos comprender el mundo en el que vivió. No era un mundo pacífico ni estable. Era un mundo que se desmoronaba. Corría el siglo VIII antes de Cristo. El gran reino de Salomón, aquel que había brillado con oro y sabiduría, ya no existía como una nación unida. Había sido partido en dos como un trozo de tela rasgada. Al norte, el reino de Israel, con sus 10 tribus. Al sur, el reino de Judá, con las tribus de Benjamín y Judá, y con Jerusalén como su corazón palpitante. Isaías nació y vivió en Judá, probablemente en Jerusalén. Y no era un hombre cualquiera. La tradición judía y los escritos de los primeros cristianos sugieren que Isaías pertenecía a una familia noble, posiblemente incluso emparentada con la familia real. Su padre se llamaba Amoz, y algunos antiguos comentaristas judíos identificaban a este Amoz con el hermano del rey Amasías, lo que convertiría a Isaías en primo del rey Ucías. Esto explicaría por qué Isaías tenía un acceso tan directo a los reyes de Judá, por qué podía entrar en el palacio y hablar con ellos cara a cara sin temor. Pero la alcurnia no protegía a nadie de los tumultuosos tiempos que corrían. El largo reinado de Ucías. Durante más de 50 años, el rey Ucías había gobernado Judá. Había sido un buen rey, en términos generales. La Biblia dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fortaleció el ejército, reconstruyó ciudades, desarrolló la agricultura y la tecnología militar. Judá prosperó bajo su mando. Era un tiempo de paz y seguridad. Pero Ucías, como tantos hombres poderosos, cayó en la trampa del orgullo. Un día, decidió entrar en el templo de Dios para quemar incienso en el altar, algo que solo los sacerdotes tenían permitido hacer. Cuando los sacerdotes, encabezados por el valiente Azarías, intentaron detenerlo, Ucías se enfureció. En ese mismo instante, mientras sostenía el incensario, la lepra brotó en su frente. Quedó leproso hasta el día de su muerte. Y vivió en una casa apartada, separado de su pueblo, mientras su hijo Jotam administraba el reino. Este fue el contexto inmediato del llamado de Isaías. Un rey orgulloso, humillado por Dios. Un trono terrenal vacío. Una nación que había confiado en su propia fuerza y ahora se tambaleaba en la incertidumbre. El llamado en el templo el año de la muerte del rey. El año 740 a.C. es una fecha que deberíamos recordar. Ese año, el rey Ucías murió. Y en ese año, algo extraordinario le sucedió a Isaías. Isaías subió al templo. Quizás iba a buscar consuelo, quizás iba a orar por su nación, quizás simplemente iba a cumplir con sus deberes religiosos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que lo que encontró allí cambió su vida para siempre. La Biblia dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. No fue una visión cualquiera. Fue una irrupción de la realidad divina en el mundo terrenal. De repente, el templo de piedra se abrió como un telón, e Isaías pudo ver lo que siempre había estado allí pero que sus ojos mortales no podían percibir: la sala del trono del universo. Los serafines y el temblor. Alrededor del trono de Dios había seres alados llamados serafines. La palabra serafín significa los ardientes o los quemantes. Eran criaturas de fuego vivo, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Imaginen la escena. Estos seres, perfectos y santos, no se atrevían a mirar directamente a Dios. Cubrían sus rostros por la reverencia. Cubrían sus pies por la humildad. Y volaban, siempre en movimiento, siempre sirviendo. Y se llamaban unos a otros, cantando en un coro eterno: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El sonido de sus voces era tan poderoso que los quiciales de las puertas del templo se estremecieron. Y el humo, la nube de la gloria sequina, llenó todo el lugar. El grito de desesperación. En ese momento, Isaías se vio a sí mismo por primera vez con claridad absoluta. No se vio como un hombre noble, respetado, educado y piadoso. Se vio como era realmente ante la presencia de la santidad infinita. Y lo que vio lo aterrorizó. ¡Ay de mí!, gritó. Porque soy muerto. Soy un hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Y han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Observen el detalle.
No dijo soy un hombre de manos inmundas, aunque seguramente las tenía. No dijo soy un hombre de corazón inmundo, aunque ciertamente también lo era. Dijo soy un hombre de labios inmundos. ¿Por qué? Porque acababa de escuchar el canto perfecto de los serafines. En contraste con esa alabanza pura, sus propias palabras, las palabras de su pueblo, le sonaban como basura, como mentira, como hipocresía. Isaías entendió algo fundamental. El pecado no es solo lo que hacemos, es también lo que decimos. Y nuestras palabras revelan quiénes somos realmente. La purificación. Pero lo que sucede a continuación es quizás lo más hermoso de toda esta historia. Dios no deja a Isaías en su desesperación. Uno de los serafines voló hacia él. En su mano llevaba una brasa encendida que había tomado del altar con unas tenazas. El altar del templo, el lugar donde se ofrecían los sacrificios por el pecado. El serafín tocó la boca de Isaías con esa brasa ardiente y dijo: «He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y perdonado tu pecado». Imaginen el dolor. Imaginen el fuego. Pero imaginen también el alivio. La purificación de Dios no es cómoda, pero es efectiva. Lo que la ley con sus sacrificios de animales señalaba, el fuego divino lo realizaba instantáneamente. Isaías fue limpio. No por sus méritos, sino por la gracia de Dios aplicada directamente a su ser. La pregunta y la respuesta. Inmediatamente después de la purificación, Isaías escuchó la voz de Dios. No era un trueno ni un terremoto. Era una voz clara, una pregunta que buscaba un voluntario. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Noten el plural, por nosotros. Es un eco del hagamos al hombre del Génesis. Una pista de la complejidad de Dios, de la comunión interna de la Trinidad que los teólogos descubrirían siglos después. Isaías no dudó. No dijo déjame pensar, no dijo soy demasiado joven, no dijo necesito prepararme más. Acababa de ver la gloria, acababa de ser limpiado, y su corazón ardía con el mismo fuego que lo había purificado. Heme aquí. Envíame a mí. Esa es la respuesta de un verdadero siervo. No espera ser forzado, no pone condiciones. Simplemente se ofrece. La misión imposible. Pero Dios no endulzó la misión. De hecho, lo que dijo a continuación habría hecho huir a cualquiera. Anda, y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no comprendáis. Engorda el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, ni se convierta, y haya para él sanidad. Dios le estaba diciendo a Isaías: tu mensaje endurecerá a la gente. En lugar de arrepentirse, se volverán más tercos. Pero predica de todos modos. ¿Cuánto tiempo duraría esto? Isaías preguntó: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta fue devastadora: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y las casas sin hombre, y la tierra sea desolada. Hasta que Jehová haya alejado a los hombres, y la desolación sea grande en medio de la tierra. Isaías sabía, desde el primer día de su ministerio, que predicaría a una generación que no se arrepentiría, que vería la destrucción de su nación, y que solo un pequeño remanente sobreviviría. Y aún así, dijo: heme aquí, envíame a mí. Los primeros años del MISTRIO el profeta casado. Isaías no era un monje solitario que vivía en una cueva. Tenía una vida familiar. Estaba casado con una mujer a quien la Biblia llama simplemente la profetisa. Esto sugiere que ella también tenía dones espirituales, que compartía el llamado de su esposo. Tuvieron al menos 2 hijos, y los nombres de esos hijos eran en sí mismos mensajes proféticos para Judá. Sear-Jasub, un nombre de esperanza. Su primer hijo se llamó Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. Cada vez que alguien llamaba a ese niño por su nombre, cada vez que Isaías lo presentaba en público, estaba proclamando una verdad teológica fundamental. Aunque Judá sería destruida, Dios siempre guardaría un resto fiel. No todo estaría perdido. La esperanza sobreviviría. La guerra siro-efraimita. Los primeros años del ministerio de Isaías estuvieron marcados por una crisis política terrible. El reino del norte, Israel, también llamado Efraín por su tribu principal, se alió con Siria para luchar contra el poderoso imperio asirio que amenazaba a todos. Pero el rey de Judá, Acaz, se negó a unirse a esta alianza.
Entonces, Israel y Siria decidieron atacar Judá, destronar a Acaz, y poner a un rey títere que cooperara con ellos. Fue una situación desesperada. La Biblia dice que el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo tembló como tiemblan los árboles del monte a causa del viento. El encuentro con Acaz. Dios envió a Isaías a encontrar al rey Acaz. No en el palacio, sino al extremo del acueducto del estanque de arriba, junto al camino del campo del batanero. Un lugar público, donde el rey probablemente inspeccionaba las defensas de la ciudad, preocupado por el suministro de agua en caso de sitio. Isaías llevaba a su hijo Sear-Jasub de la mano. El nombre del niño era el mensaje: un remanente volverá. No todos morirán, Acaz. Confía. Y entonces Isaías dijo algo extraordinario: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Si no creyereis, de cierto no permaneceréis. La fe era la condición para la supervivencia. No la diplomacia, no las alianzas militares, no la astucia política. La fe. La señal de Emanuel. Dios, en su paciencia, ofreció a Acaz una señal. Cualquier señal que pidiera. Pídela de lo profundo del abajo, o de lo alto de arriba. Pero Acaz, con una hipocresía que enfureció a Isaías, respondió: no pediré, ni tentaré a Jehová. Sonaba piadoso, pero era un rechazo absoluto a confiar en Dios. Acaz ya había tomado su decisión. Pediría ayuda a Asiria. Se sometería al imperio para salvarse de sus vecinos inmediatos. Isaías, frustrado, lanzó entonces la profecía más famosa de todas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal: he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. En el contexto inmediato, probablemente se refería a un niño que nacería en los días de Acaz, y antes de que ese niño tuviera edad para discernir entre lo bueno y lo malo, los reyes que aterrorizaban a Acaz serían destruidos. Pero como tantas profecías bíblicas, tenía un cumplimiento más profundo, más lejano, más glorioso. 700 años después, un ángel diría a una joven llamada María: concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel. Las consecuencias de la incredulidad. Acaz eligió el camino fácil. Envió un mensaje a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube, y defiéndeme. Y para pagar esta protección, vació los tesoros del templo y del palacio. A corto plazo, funcionó. Asiria atacó Siria e Israel, y Judá se salvó. Pero a largo plazo, Acaz había puesto un pie en la trampa. Judá se convirtió en un estado vasallo de Asiria, y Asiria nunca olvidaría que había un reino pequeño y rico justo al sur. Las consecuencias de la incredulidad. Acaz eligió el camino fácil. Envió un mensaje a Tiglat-Pileser, rey de Asiria: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube, y defiéndeme. Y para pagar esta protección, vació los tesoros del templo y del palacio. A corto plazo, funcionó. Asiria atacó Siria e Israel, y Judá se salvó. Pero a largo plazo, Acaz había puesto un pie en la trampa. Judá se convirtió en un estado vasallo de Asiria, y Asiria nunca olvidaría que había un reino pequeño y rico justo al sur. Ezequías busca a Isaías. Cuando Ezequías escuchó el informe, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, y entró en el templo. Luego envió a sus oficiales a buscar a Isaías. Imaginen la escena. El rey, humillado, desesperado, enviando mensajeros al profeta que su padre Acaz había ignorado. El mensaje de Ezequías era conmovedor: este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Quizá Jehová tu Dios oirá las palabras del Rabsaces, y le reprochará. La respuesta de Isaías. La respuesta de Isaías fue inmediata y contundente: no temas. Jehová pondrá un espíritu en él, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y en su tierra yo haré que caiga a espada. Isaías no dudó. No dijo: vamos a orar para ver qué pasa. Dijo: así ha dicho Jehová. Tenía una certeza absoluta. El orgullo de Sennacherib. Sennacherib, mientras tanto, había enviado una carta a Ezequías, repitiendo sus amenazas. Ezequías tomó la carta, la llevó al templo, y la extendió delante de Jehová. Y oró: oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído, y oye,
Abre, oh Jehová, tus ojos, y mira. Isaías envió entonces un mensaje para Ezequías, pero también una profecía contra Sennacherib. Te reprocha, te escarnece la Virgen hija de Sión. ¿A quién has vituperado? Al Santo de Israel. Por tu furor contra mí, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. La destrucción del ejército asirio. Esa noche, el ángel de Jehová salió e hirió en el campamento asirio a 185,000 hombres. No hubo batalla. No hubo resistencia. Simplemente, cuando los judíos se levantaron por la mañana, había cadáveres por todas partes. Sennacherib, el gran rey, el conquistador del mundo, huyó de regreso a Nínive. Y años después, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus propios hijos lo asesinaron a espada. Fue el momento culminante del ministerio de Isaías. Su palabra se había cumplido. La fe de Ezequías había sido recompensada. Jerusalén se salvó. La enfermedad de Ezequías en aquellos días. La Biblia dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. La frase en aquellos días probablemente se refiere al periodo del asedio asirio o inmediatamente después. Ezequías, el hombre que había confiado en Dios para salvar la nación, ahora enfrentaba su propia mortalidad. La visita de Isaías. Isaías fue a verlo. Su mensaje no fue de consuelo. Fue devastador. Jehová dice, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Imaginen el impacto. El rey que había visto el milagro más grande de su generación, el hombre que había extendido la carta de Sennacherib delante de Dios, ahora recibía una sentencia de muerte. El llanto de Ezequías. Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró. Y lloró amargamente. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. No era una oración perfecta. Tenía un tono de autocompasión, de mira todo lo bueno que he hecho. Pero era sincera. Y Dios la escuchó. La segunda visita. Isaías había salido del palacio, pero antes de llegar a la calle central, Dios lo detuvo. Vuelve, y di a Ezequías, he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años. 15 años más de vida. Un regalo de Dios. La señal de la sombra. Ezequías, comprensiblemente, pidió una señal. ¿Cómo podía estar seguro de que sanaría? Isaías le dio a elegir. ¿Quieres que la sombra en el reloj de Acaz avance 10 grados o retroceda 10 grados? Retroceder era más difícil. Era ir contra la naturaleza. Ezequías pidió lo difícil, que retrocediera. Y así sucedió. El sol retrocedió 10 grados en el reloj. El universo mismo se detuvo para confirmar la palabra de Isaías. El error de Ezequías. Pero estos 15 años extra tuvieron una consecuencia trágica. Cuando Ezequías sanó, llegaron embajadores de Babilonia. Habían oído de su enfermedad y de su milagrosa recuperación, y traían cartas y un presente. Ezequías, halagado, les mostró todo, toda la casa de su tesoro, la plata, el oro, las especias, los ungüentos preciosos, su casa de armas, todo lo que había en sus palacios. Isaías, al enterarse, fue a verlo. Y preguntó, ¿qué vieron en tu casa? Ezequías, ingenuamente, respondió, vieron todo lo que hay en mi casa. Entonces Isaías pronunció la sentencia, vienen días en que todo lo que hay en tu casa será llevado a Babilonia. No quedará nada. Y de tus hijos que nacerán, tomarán para ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías, en un momento de egoísmo comprensible pero triste, respondió, buena es la palabra de Jehová. Al menos, habrá paz en mis días. Pensó en sí mismo, no en sus hijos ni en su nación. Las profecías del MSI con acento a S más allá de su tiempo. Pero Isaías no fue solo un profeta para su tiempo. Fue un vidente que miró a través de los siglos. Sus visiones se extendían más allá de Asiria, más allá de Babilonia, hasta el final de los tiempos. El renuevo de Isaí. En medio de la oscuridad, Isaías vio una luz. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaí era el padre del rey David. Isaías estaba anunciando que de la familia real, aunque pareciera un tronco cortado, un árbol muerto, brotaría un nuevo rey. Un rey justo, lleno del Espíritu de Dios. El príncipe de paz. Pero la profecía más hermosa, la que leemos cada Navidad, es esta. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Estas palabras fueron escritas en un tiempo de guerra, de miedo, de inseguridad. Y sin embargo, Isaías habla de un gobierno eterno, de paz sin límites, de un rey que será llamado Dios fuerte. ¿Quién podría ser este niño? ¿Cuándo vendría? Isaías no lo sabía. Solo veía la silueta en la distancia. El siervo sufriente. Pero el misterio más profundo de todos, el que ha desconcertado a lectores judíos y cristianos durante milenios, es el capítulo 53 de Isaías. Es el corazón del libro, el centro de su mensaje. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías describe a un hombre común, sin belleza ni majestad, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Un hombre de quien la gente escondía el rostro. Pero entonces viene el giro. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este hombre sufre, pero no por sus propios pecados. Sufre por los pecados de otros. Es un sustituto. Un cordero llevado al matadero. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego, la parte más asombrosa. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Un hombre inocente, ejecutado como criminal, enterrado en la tumba de un rico. ¿Quién? ¿Cuándo? Los judíos han debatido durante siglos si este siervo sufriente es una persona o una personificación del pueblo de Israel. Los cristianos, desde el principio, vieron en estas palabras una descripción perfecta de Jesús de Nazaret. Pedro, en su primera carta, cita directamente a Isaías: Cristo padeció por nosotros, llevando él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El diácono Felipe, en el libro de Hechos, encuentra a un etíope leyendo este mismo pasaje y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y desde ese pasaje, le anuncia el Evangelio de Jesús. El nuevo cielo y la nueva tierra. Pero Isaías no se detiene en el sufrimiento. Su visión se extiende hasta el final de la historia. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. No vendrá más el llanto, ni el clamor, ni habrá más dolor. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Es la esperanza final. La restauración de todo lo que se perdió en el Edén. La paz universal bajo el reinado de Dios. La caída de Babilonia, una profecía asombrosa. Una de las características más notables del libro de Isaías es su precisión profética. En los capítulos 44 y 45, Isaías habla de Ciro, un rey persa que aún no había nacido, que viviría 150 años después. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Isaías predice que Babilonia, la orgullosa Babilonia que en su tiempo apenas comenzaba a crecer, caería ante Ciro. Predice que Ciro permitiría a los judíos regresar a su tierra y reconstruir el templo. Todo esto sucedió exactamente como Isaías lo dijo. Cuando Ciro conquistó Babilonia en el 539 a.C., emitió un decreto permitiendo a los judíos regresar a Jerusalén. El orgullo de Babilonia. Isaías dedica varios capítulos a describir la caída de Babilonia. La describe como una mujer orgullosa sentada en un trono,
diciendo, yo seré señora para siempre. Pero su castigo llegaría. Siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Quítate el velo, descubre tus piernas, pasa los ríos. Tu vergüenza será descubierta. La caída de Babilonia es para Isaías un tipo, un modelo, de la caída de todos los poderes humanos que se oponen a Dios. Por eso el libro de Apocalipsis usa el nombre de Babilonia para describir al sistema mundial corrupto que será juzgado al final de los tiempos. Parte 8. La muerte del Profeta, el reinado de Manasés. La parte más trágica de la historia de Isaías viene al final. Ezequías murió, y su hijo Manasés subió al trono. Tenía solo 12 años. Manasés fue el peor rey que tuvo Judá. La Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones. Volvió a construir los lugares altos que su padre había destruido. Levantó altares a Baal. Adoró a todo el ejército del cielo. Pasó a su propio hijo por fuego en el valle de Hinnom. Practicó la hechicería y la adivinación. Y lo peor de todo, llenó Jerusalén de sangre inocente. Isaías contra la corriente. Isaías, ya anciano, no pudo callar. Durante décadas había sido la conciencia de la nación. Había aconsejado a reyes, había anunciado juicios y misericordias, había visto milagros. Ahora, ante la maldad de Manasés, su voz se alzó de nuevo. Pero esta vez no había un rey arrepentido. Esta vez había un monstruo. La tradición judía, recogida en el Talmud y en escritos como la Ascensión de Isaías, nos cuenta lo que sucedió. La persecución. Manasés persiguió a Isaías. El anciano profeta tuvo que huir. Se escondió en el desierto, en un lugar solitario. Pero sus enemigos lo encontraron. Según la tradición, Isaías se escondió dentro del tronco hueco de un árbol. Un algarrobo, quizás, o un cedro. Pero fue descubierto. El martirio. Manasés ordenó que Isaías fuera ejecutado. La sentencia era terrible. Sería aserrado por la mitad. Imaginen la escena. Un hombre de 80 o 90 años, que había visto la gloria de Dios, que había hablado con reyes, que había consolando a una nación, ahora es arrastrado ante sus verdugos. Le atan. Traen una sierra de madera. La tradición dice que mientras la sierra atravesaba su cuerpo, Isaías no gritó. No maldijo a sus verdugos. No negó su fe. Algunos escritos apócrifos sugieren que su alma fue arrebatada al cielo antes de que el dolor lo consumiera, que Dios, en su misericordia, le ahorró lo peor. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, parece hacer referencia a este momento cuando enumera a los héroes de la fe que fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. El príncipe de los profetas murió como un criminal, en un bosque solitario, perseguido por el hijo del rey al que tanto había amado. El juicio de Manasés. Pero la historia no terminó allí. Manasés reinó 55 años, el reinado más largo de Judá. Pero al final, según el libro de Crónicas, fue llevado cautivo a Babilonia por los asirios. Allí, en su aflicción, se humilló ante Dios, y Dios lo restauró a su reino. Fue un arrepentimiento tardío, pero genuino. Manasés reconoció que Jehová era Dios. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la idolatría que había plantado germinaría y llevaría a Judá al exilio definitivo. El legado de Isaac y el libro. El libro de Isaías es una obra maestra de la literatura universal. Tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros. Se divide naturalmente en dos grandes secciones, los capítulos 1 a 39, que hablan principalmente de juicio, y los capítulos 40 a 66, que hablan principalmente de consuelo y restauración. Algunos estudiosos han sugerido que Isaías no escribió todo el libro, que discípulos suyos continuaron su obra después de su muerte, añadiendo profecías del exilio y del postexilio. Pero para la tradición judía y cristiana, el libro es uno y su autor es Isaías, el hijo de Amoz. La teología de Isaías. Isaías desarrolló varias ideas teológicas fundamentales. La santidad de Dios. Su visión en el templo le enseñó que Dios es santo, santo, santo. Esta santidad no es solo pureza moral, sino también majestad, trascendencia, total otredad. Pero es una santidad que se acerca, que purifica, que llama. El remanente. A pesar del juicio, Dios siempre guarda un resto fiel.
Esta idea dio esperanza a generaciones que vivieron la destrucción y el exilio. La fe sobre la política. Isaías insistió una y otra vez en que la seguridad de Judá no dependía de alianzas militares o diplomáticas, sino de la confianza en Dios. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. El Mesías. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló con tanta claridad del Mesías venidero, tanto de su gloria como de su sufrimiento. La universalidad de la salvación. Isaías vio que la salvación de Dios no era solo para Israel. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo sería un faro para las naciones. Influencia en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cita a Isaías más que a cualquier otro profeta del Antiguo Testamento. Jesús leyó Isaías en la sinagoga de Nazaret y aplicó sus palabras a sí mismo. Los evangelistas citan constantemente a Isaías para explicar quién era Jesús y por qué vino. Pablo basa su teología de la justificación por la fe en Isaías. Pedro toma la imagen del siervo sufriente para explicar la muerte de Cristo. Juan ve en las visiones de Isaías un anticipo del Apocalipsis. Lecciones para hoy. ¿Qué nos enseña la vida de Isaías? Primero, que un encuentro genuino con Dios transforma radicalmente a una persona. Isaías entró al templo siendo un hombre respetable y salió siendo un profeta. La visión de la santidad de Dios lo quebrantó, y la gracia de Dios lo restauró. Segundo, que el llamado de Dios no garantiza una vida fácil. Isaías enfrentó rechazo, oposición, y finalmente una muerte violenta. Pero permaneció fiel. Tercero, que la esperanza es posible incluso en los tiempos más oscuros. Isaías vivió en una época de desastre inminente, pero siempre apuntó más allá, hacia la restauración final. Cuarto, que las palabras importan. Isaías fue un maestro de la palabra, un poeta inspirado. Sus palabras han consolado, desafiado y guiado a millones de personas durante casi 3000 años. Epílogo. El hombre que vio a Dios. Isaías, el hijo de Amoz, vivió aproximadamente 90 años. Vio reinar a 4 reyes de Judá. Fue testigo de la caída de Samaria, la capital del reino del norte. Vio el milagro de la liberación de Jerusalén. Anunció el juicio venidero y la esperanza futura. Pero sobre todo, fue el hombre que vio a Dios. En el año que murió el rey Uzías, cuando los tronos terrenales se tambaleaban, Isaías vio al verdadero rey. Y esa visión definió todo lo que fue y todo lo que hizo. Su nombre, Isaías, significa Jehová es salvación. Y ese fue su mensaje central, no en ejércitos, no en alianzas, no en la sabiduría humana, sino en Jehová está la salvación. El libro que lleva su nombre termina con una visión de nuevos cielos y nueva tierra, donde toda la humanidad se reunirá para adorar a Dios. Es una nota de esperanza que ha resonado a través de los siglos. La tradición dice que Isaías fue aserrado por la mitad durante el reinado de Manasés. Pero sus palabras no pudieron ser aserradas. Su visión no pudo ser destruida. Su Dios no pudo ser vencido. Y hoy, miles de años después, seguimos leyendo sus palabras, maravillándonos ante su visión, y esperando, como Él, el día en que la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esa es la historia de Isaías. El hombre que vio a Dios. El profeta que habló de Emmanuel. El siervo que dio su vida por la verdad. Y tú, que has escuchado su historia, ¿te atreves también, como Él, a decir, heme aquí, envíame a mí?